En esta ocasión vamos a abordar lo que serían los compuestos del grupo funcional de los alquenos y de los alquinos. Ya entrando en materia, los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen uno o varios dobles enlaces carbono-carbono. Se emplea muy a menudo la palabra olefina para llamarles en general, así como a los alcanos se les llama parafinas, a estos se les denomina olefinas. A los alquenos se les emplea para la fabricación de aceites de cocina, para el polietileno, poliestireno, propileno, todo lo relacionado al mundo del plástico. Su fórmula general es CnH2n. Vamos a observar cómo se usa la fórmula, poner mucha atención. Realizaremos los cálculos para los tres primeros alquenos. No puede haber n igual a 1, porque es necesario tener dos carbonos para el doble enlace. Por lo tanto, iniciamos en n igual a 2. Lo sustituimos en la fórmula y observa. Hacemos la operación de H2n, es decir, 2 por 2, que es igual a 4. La fórmula entonces se transforma en... La fórmula correspondiente al primer alqueno es C2H4. Ahora adicionamos la fórmula estructural y esqueletal. Observa cómo se cumple el número de carbonos e hidrógenos de C2H4. Observemos el siguiente. Si n es igual a 3, lo sustituimos en la fórmula como lo vemos a continuación. Hacemos la operación de H2n, es decir, 2 por 3, que es igual a 6. La fórmula entonces se transforma en... Por lo tanto, la fórmula final es C3H6. Ahora observa la fórmula estructural y esqueletal, cómo se cumple con el número de carbonos e hidrógenos en C3H6. Recuerda, alrededor de cada carbono debe haber 4 enlaces exclusivamente. Observemos el siguiente. Si n es igual a 4, lo sustituimos en la fórmula como se aprecia. Hacemos la operación de H2n, es decir, 2 por 4, que es igual a 8. La fórmula entonces se transforma en... Como ya te diste cuenta, la fórmula final es C4H8. Ahora realiza lo mismo, vuelve a contar cuántos carbonos y cuántos hidrógenos para verificar que efectivamente se cumple la fórmula de C4H8. Para nombrar a los alquenos, ahora debemos tener en cuenta la terminación eno de la palabra alqueno.
Para nombrar a los alquenos se usan los mismos prefijos que hemos usado para los alcanos, solo que se cambia la terminación ahora por eno. Como se observa en la tabla, por ejemplo, 2 carbonos se llama eteno. Para 3 carbonos el alqueno correspondiente se llamaría propeno. Para 4, buteno. Para 40 carbonos, tetraconteno, y así sucesivamente. Va a pasar exactamente igual para los alquinos. Por ejemplo, para 2 se le llamaría etino, para 3 propino, para 10 decino, para 14 tetradecino, para 60 hexacontino, y así sucesivamente. Lo que aprendamos de alquenos se repite casi igual en los alquinos. Las reglas para nombrar a los alquenos básicamente son 3. La primera es que se escoge como cadena principal la cadena más larga que contenga el doble enlace, que es el caso que vamos a ver. Para la regla número 2, se comienza a contar por el extremo más cercano a un doble enlace. Esto es importante si recuerdan el tema de isomería. Los alquenos pueden tener isomería de posición del doble enlace, es decir, que una molécula puede tener diferentes estructuras, como a continuación lo presentamos. En la primera molécula de C5H10 localizamos el extremo más cercano al doble enlace, señalado con bar Simpson. Esto quiere decir de qué extremo llegaría más rápido al doble enlace el pequeño bar. Por supuesto que el extremo izquierdo es el más cercano al doble enlace. Por ahí iniciamos a enumerar, como a continuación se observa. Analizamos el segundo isómero de C5H10. Vean cómo se desplaza el doble enlace al siguiente carbono. Hacemos la misma operación. ¿De qué extremo el pequeño Bart llegaría más rápido al doble enlace? Por supuesto que del lado izquierdo. Por ahí iniciamos a numerar. Ahora desplazamos de nuevo el doble enlace en la molécula de C5H10. Quiero que te des cuenta cuál es el extremo por donde Bart llegaría más rápido al doble enlace. Efectivamente, ahora el extremo es el derecho. Por ahí iniciamos a enumerar cada uno de los carbonos como lo hemos venido haciendo. Obviamente, esta estructura no es un isómero más, sino que es la misma que la anterior, porque el carbono donde inicia el doble enlace es el carbono número 2. Solo fue un ejemplo para que no trabajes de más y cuando estés haciendo nomenclatura de alquenos te des cuenta de esta situación. La tercera regla: en el caso de que hubiera más de un doble enlace, se emplean las terminaciones dieno, trieno o etcétera, precedidas por los números que indican la posición de esos dobles enlaces. Para esta molécula presenta 2 dobles enlaces, entonces se le va a poner penta porque son 5 carbonos, pentadieno. Y obviamente también empezar a numerar por el extremo más cercano al doble enlace. Si se dan cuenta, el extremo más cercano es el izquierdo, ya que el del lado derecho implicaría llegar al segundo carbón y hasta entonces encontrarías el primer doble enlace.
Por lo tanto, iniciamos del lado izquierdo en este caso. Por lo tanto, se empieza a enumerar del lado izquierdo el extremo más cercano al doble enlace. El nombre final quedaría como 1,3 pentadieno. Como resumen, entonces, número 1, identificamos la cadena más larga que contenga el doble enlace. En estos casos, es estructura lineal, no hay ningún problema. Enumeramos la cadena por el extremo más cercano al doble enlace. En este caso es el lado izquierdo. El nombre de este alqueno es 2-hexeno. 2 porque está en el carbón 2, el primer doble enlace, o el único en este caso. Y hexeno porque hay 6 carbones. En la siguiente molécula, si te das cuenta, siguiendo las reglas, puedes empezar a enumerar por cualquier extremo, porque ambos extremos están a la misma distancia para alcanzar el doble enlace. Por lo tanto, el nombre es 2,4-hexadieno. Para la nomenclatura de los alquinos, lo único que cambia es la terminación -ino. Se sigue el mismo procedimiento que para los alquenos. Tú mismo lo puedes intentar. Son exactamente las mismas reglas que los alquenos, lo único que cambia es la terminación -ino. Es decir, localizamos la cadena más larga que contenga el triple enlace. Segundo, numeramos empezando por el extremo más próximo al triple enlace. Y por último, damos el nombre. El nombre de esta molécula es 1-pentino. Ahora bien, para complementar y fortalecer el tema de hidrocarburos, de alquenos, alcanos, alquinos, vamos a trabajar en esta página que pertenece a la UNAM y les vamos a proporcionar el link para que ustedes puedan meterse a trabajar en ella. Lo primero que tienen que hacer es iniciar la página. Una vez adentro, te vas a encontrar con 4 pestañas que serían productos derivados del petróleo, rutas del petróleo, moléculas de hidrocarburos, petróleo en México. ¿Sí? A partir de aquí empieza la lectura. Necesito que empiecen a leer y sacar las ideas más relevantes de toda la información contenida. Por ejemplo, la primera pestaña, en cada uno de los objetos que tú veas aquí en esta casa, le puedes dar clic y te va a aparecer, por ejemplo, las bolsas de polietileno y te va a explicar en qué consiste, cómo se forman y todo eso. Cada una de las cosas que están aquí situadas, ¿sí? Cada una de las cosas que están aquí situadas tienen una explicación. Entonces necesito que le des clic a todo lo que veas aquí y que empieces a obtener esa información relevante. En rutas del petróleo, pues básicamente lo único que vas a hacer es seleccionar, por ejemplo, el crudo, desde dónde se inicia, por ejemplo, la exploración, luego la explotación de gas, hacia dónde se dirige, hacia dónde se vende, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí hacia dónde se vende, pero también otra parte que se va a la refinación. El gas natural, ¿qué es del gas natural? Por ejemplo, esta es la sección, los petrolíferos, los petroquímicos, ¿sí? Y así le vas dando clic a cada uno de ellos y te vas dando cuenta y puedes ir tú ideando tu información, ideando tu pensamiento. Aquí el detalle es aprender, ¿sí? Y tú
marcas la línea de cuánto quieres aprender. En las moléculas de hidrocarburos va a haber tanto de alcanos, ¿sí?, que les da la información de qué es, lo que ya vimos, alquenos, tiene otra tanta de información, los alquinos, ¿sí?, los prefijos y los sufijos que hemos utilizado, pero en esta parte va a ser la parte interesante, porque tú vas a poder manejar, por ejemplo, este hidrógeno, vas a colocarlo en uno de estos cuadritos, ¿sí? Pero no es en cualquiera. En algunos ni tan siquiera se va a agarrar. Mira, por ejemplo, este ahí no va, entonces lo rechaza, ¿sí? Este hidrógeno seguramente está aquí. Este es el enlace simple, enlace doble, enlace triple y el carbono. Aquí debe ser un enlace simple para que entonces de este lado tengamos un carbono. O así puedes ir probando. Si no se queda, quiere decir que ahí no va. Si esto es un enlace, entonces esto debe ser un hidrógeno, ¿sí? Entonces ya llevamos 1, 2. ¿Qué debería ser aquí? Ah, pues un enlace doble. Si tú puedes intentarle con enlace simple, no se va a quedar. Puedes intentar con enlace triple, no se va a quedar. El único que se va a quedar es el enlace doble, ¿sí? Entonces el carbono va a ir acá, pero aquí también necesita su enlace simple. Si es enlace simple, entonces para complementar es hidrógeno. De este lado ya lleva 2, 3, ¿qué le falta? 1. Entonces, un enlace simple. De este lado va a ser carbono, enlace simple, hidrógeno, enlace simple, hidrógeno. Mira, por ejemplo aquí yo puedo poner un carbono, pero no le corresponde, no se va a quedar, ¿sí? Entonces el único que se va a quedar es un enlace simple, y aquí si yo intento ponerle un enlace doble, no lo recibe, ¿sí? Entonces ahí es donde tú te vas a dar cuenta si estás haciendo las cosas correctamente o te estás equivocando. Lo único que va aquí es un hidrógeno. Esto es en 2 dimensiones, ¿sí? Dice aquí, ver en 2 dimensiones, ver en 3 dimensiones. Esta sería la molécula, tú la puedes voltear, tú puedes estar jugando con ella, ¿sí? Y esto me parece bastante interesante porque tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, carbono, 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 hidrógeno, 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 y este es el doble enlace. Si no se percibe, mira, en esta perspectiva aquí ves claramente que tiene 1, 2, 3, 4. Este tiene 1, 2, 3, 4. Este 1, 2, 3, 4. Cumple completamente. Le das clic en este botoncito y te va a dar la siguiente molécula. Estas son las que necesito que tú vayas organizando en tu libreta, ¿sí? Van a ser 10 en total. Tú puedes ir probando con cada una de estas cuestiones. Por último, el petróleo en México. Aquí la idea es como preguntas, ¿no? Como preguntas. Presidente que nacionalizó la industria petrolera de México. Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Lázaro Cárdenas, ¿sí? El nieto de Lázaro Cárdenas, perdón, ¿sí? Su hijo es Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora bien, presidente que nacionaliza la industria petrolera en México, si yo le seleccione Ávila Camacho, me va a decir que hay un error, ¿sí? Pero si yo selecciono Lázaro Cárdenas del Río, que es la respuesta correcta, este motor, ¿sí?, va a empezarse a mover, que es precisamente el que va a perforar para llegar a esta región donde se encuentra el petróleo. Mientras digas respuestas correctas, este va a ir avanzando. Si son respuestas incorrectas, no va a salir, ¿sí? Por ejemplo, vamos a darle a este. Presidente que nacionalizó es Lázaro Cárdenas del Río. Seleccionamos. Dice que bien, Lázaro Cárdenas del Río fue el primer presidente de México, y vean, el rotor empieza a perforar, ¿no? Empieza a perforar. Entonces, por favor, esta información la van a poner en su libreta. Les voy a dar las instrucciones precisas, pero esta parte es la que sí necesito que estén jugando y practicando. Y denle una explorada a toda la página esta que nos proporciona la UNAM y que agradecemos porque está muy interesante.